Estamos compartiendo los secretos de la Kabbalah. Buenos días, oyentes de Radio Dakota. Otra vez una nueva mañana aquí desde los secretos de la Kabbalah, llevándole este conocimiento. Buenos días, Javier. Buenos días, Diego. Buen día, buen día. A Diego no se lo escucha ese buen día, no pero está saludándolos a todos con la mano. Nuevamente aquí en este ciclo de miércoles, contentos y agradecidos. Ciclo de miércoles. Y todos los miércoles, ¿no es todos los miércoles el ciclo? Pero ustedes me entendieron, Diego se ríe. Agradecidos, por supuesto, a las personas que han venido a la actividad de Rosh Chodesh y que también aquellos que escuchan nuestro ciclo y bajan el programa de nuestra que realizamos todos los miércoles, y estamos muy contentos de que nos escriban, de que nos comenten qué les parece, que nos manden información. Recuerden visitar nuestro portal en www.kabbalahaplicada.com y allí ir bajando los programas y escuchando y compartiendo con nosotros sus comentarios. También escribirnos a info@aplicada.com y vamos a estar respondiéndoles como hacemos cada uno de los mails que leemos y por supuesto compartimos con ustedes. En esta semana, Javier, comenzó ya lo que habíamos comentado la vez pasada, en el ciclo pasado, del miércoles pasado, y comenzó la energía del mes de Escorpio, el Rosh Chodesh, la cabeza del mes. De hecho, hoy todavía estamos en Rosh Chodesh Bet, el segundo día de Rosh Chodesh de Escorpio, hasta hoy a las 6:30 de la tarde, y esto es una oportunidad especial que ahora vamos a mencionar y explicar qué se puede hacer al respecto. Vamos a explicar esto que vos comentás, y cuando decís estamos en el segundo día, digo, para comenzar podríamos decir, ahora está todavía en su potencial esta energía para después manifestarse y... Bueno, de esto es de lo que se trata el Rosh Chodesh en sí. En el caso específico de Escorpio, como todo en Escorpio, que es mucho más intenso, tiene 2 días de Rosh Chodesh, 48 horas en las cuales la energía del mes se encuentra en este estado Rosh, cabeza, o en estado potencial. Y parte de lo que vamos a hablar hoy es un poco cómo sacarle provecho a este estado potencial que tiene el mes, estos próximos 30 días que están todos, por decirlo de alguna forma, comprendidos en este primer día en su nivel semilla o su nivel ADN, por decirlo de alguna forma. Y como todos sabemos, si naciste morocho y de ojos negros, es difícil cambiar eso. Bueno, no es que es imposible, pero lentes de contacto, teñirse el pelo, hay ciertas modificaciones que uno puede hacer. En lo físico, ¿no? En la altura ya es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque ya naciste así, ese es tu ADN. Pero si vos pudieras, si tuvieras acceso a cambiar el ADN en el momento de la concepción de un niño, por ejemplo, podrías elegir que sea de la forma en que vos quieras. Esto es lo que ocurre con los meses. Los meses, para la mayoría de la gente, son periodos de tiempo que pasan y la vida te trae lo que sea que te trae. Y para los cabalistas no es tan así. Los cabalistas entienden que todo en el universo conlleva un proceso de pensamiento, creación, formación y acción. Estos son los 4 mundos. Cuando este mundo fue creado, y lo explicamos la semana pasada en la clase de Bereshit, y entiendo que mucha gente entró a bajar la clase de Zohar, de la porción de Bereshit. Les recuerdo que fue la primera clase de Zohar que compartimos, digamos, abiertamente con nuestros oyentes, y está allí en nuestro portal en Facebook, para que puedan bajar y escuchar esto que hacemos todos los lunes, que es estudiar Zohar y comprender un poco la energía de la semana. Y como explicábamos en esa clase de Zohar, la creación, todo lo que tiene que ver con nuevos procesos, siempre replica la creación del universo. Siempre empieza desde ese primer mundo de emanación, que es lo que nosotros conocemos como el pensamiento, que es netamente metafísico. Después viene la creación, que es idear todavía en un proceso mental
cómo es que voy a desarrollar esa idea que surgió, pareciera de la nada o de un momento de gran lucidez. Después viene la formación y finalmente viene la acción, el que eso se manifieste físicamente. En los meses ocurre lo mismo. Cuando nosotros hablamos de esto de Rosh Hodesh, ¿por qué llamarle cabeza del mes y por qué no llamarle primer día del mes o de otra forma? Esta idea de hablar del concepto cabeza quiere decir que tiene esta particularidad, que en ese momento el mes se encuentra en los estados de Jochma y Binah, de el mundo de Atzilut, que es el mundo de emanación, De pensamiento, y en el mundo de Briah, que es el mundo de creación. O sea que en el día del Rosh Hodesh, si los sabios nos dijeron, bueno, en este mes específicamente, durante estas 48 horas, el mes se encuentra en su estado Rosh. ¿Qué quiere decir esto? Rosh, cabeza. De hecho, estos dos mundos también, el de emanación y el de Olam Atzilut y Olam Briah, que corresponden a las sefirot de Jochma y Binah, en el cuerpo humano se manifiestan como los dos hemisferios del cerebro. Y esto es porque hay un lado donde las ideas simplemente surgen y luego hay un proceso creativo en nuestro cerebro en donde decimos, bueno, esta fue una buena idea, ¿qué voy a hacer con ella? ¿Cómo la encauzo para que termine dando un cierto resultado? Cuando algo nos dicen está en estado Rosh, cabeza, de esto es lo que estamos hablando. El mes de Escorpio, y esto pasa todos los meses, y es una oportunidad, una apertura cósmica todos los meses cuando aparece la luna nueva sobre ese mes. El mes de Escorpio está en su estado de emanación y creación todavía en este día. Es decir, que apareció el mes, pero nosotros podemos tomar control de él y crear lo que nosotros querramos que se cree. Si no estás en control, lo que puede llegar a suceder es que, como sea que esté tu conciencia en estas 48 horas, muchas de estas, sé que algunos oyentes recién lo están escuchando ahora y dicen, bueno, ya me perdí 36 horas o 30 horas de esas 48 horas. Bueno, no importa. Mientras todavía está en ese estado maniable o donde la energía todavía está blandita, o si fuera una pintura de óleo, por ejemplo, decir que el aceite todavía no está seco y se puede modificar, tenemos la posibilidad de programar el mes. La mayoría de la gente del mundo, los meses le traen lo que sea que la expectación astral de ese mes trae, porque en el momento que llega la energía de Rosh Hodesh, empiezan a pensar sin darse cuenta, caen bajo la influencia de los astros que rigen sobre ese mes y piensan de esta forma. Y al momento que empiezan a pensar así, básicamente lo que hacen es que decretan entrar dentro de las influencias del signo. Porque en el momento en el que el mes estaba en su estado de creación, su pensamiento, que es el que crea realidad, piensa este mes como Escorpio. Pero ¿con qué partes de Escorpio piensa? Con las menos positivas, porque las que tienen mayor influencia sobre el ser humano, por esto de la conciencia del cuerpo, que es más afín a lo negativo que a lo bueno, es los aspectos negativos, con lo cual seguramente aquellos que no están tomando control de la energía, de esta energía, en el momento que entra Escorpio termina peleándose con alguien, ¿sí? O haciendo, o teniendo, pasando por esos momentos de alta intensidad emocional, altibajos, o empezando a sufrir algún tema de rencores, esto que son las características obvias del escorpiano, pero esas características están puestas ahí en cada uno de los meses del año para que puedan ser superadas. La mayoría de la gente del mundo no entiende esto o no toma ventaja de estas aperturas cósmicas y simplemente vive Rosh Hodesh con mucha intensidad según la conciencia de ese mes y vive el resto del mes sufriendo
las consecuencias o afectado por la energía de los astros, y mes a mes, y la gente tiene todas estas excusas de que el mes de Escorpio es un mes de mucho trabajo y muy intenso, porque como después viene diciembre y en diciembre nadie hace nada, y después cuando viene diciembre todos dicen, y bueno, es que como son las fiestas nadie hace nada. No, nadie tiene ganas de hacer nada porque está la energía de Sagitario, que el sagitariano lo único que quiere hacer es viajar, disfrutar de la vida, ¿no? Lo que menos quiere hacer es comprometerse y hacer algo, ¿no? Y después viene Capricornio, después viene este y el otro, y al final somos como una especie de títeres de los astros. Excusados siempre por alguna razón que nuestra... Que pareciera ser obvia de lo que ocurre, claro, globalmente. En enero porque es enero, en febrero porque es febrero, en marzo porque comienza. Entonces como sí, comienza el año, entonces ahora es difícil, pero la gente todavía está distraída de las vacaciones. En abril ya empezó, pero como pasó marzo... No, y en marzo es interesante porque todos dicen, y no, claro, como empieza el año, la gente se pone las pilas y empieza a hacer cosas que después nunca termina. ¿Por qué? Y porque ese es el mes de Aries, y Aries tiene esa característica que empieza y al final se queda en el envión de haber empezado, ¿no? ¿Cómo combinamos la también energía de la semana, Noaj, con la combinación de Escorpio, que también trae, por supuesto, energía y consecuentemente hacia nuestra conciencia acciones e ideas? Noaj, en esta semana, en esta porción, está para allá. Este tzadik, ¿cómo nos...? Vamos a tratar de complementar, no hablar de lo que hablamos en la clase de Zohar sobre Noaj o en la conexión de Rosh Hodesh sobre Escorpio, para que aquellos oyentes que se acercaron a la conexión de Rosh Hodesh este lunes a la noche, que le agradecemos a todos la concurrencia. La verdad que en plena lluvia era un mar de gente. Bueno, desde ya muchísimas gracias. Pero vamos a tratar de hablar de lo que no se habló en esas 2 horas de este lunes a la noche. Uno es el aspecto de la relación que hay entre la porción de Noaj y Escorpio. Tenemos que recordar que la famosa porción de Noaj es la del diluvio, y el diluvio ocurrió el día 16 de Heshvan, a la mitad del mes de Escorpio. Y de los décadas y décadas que tomó desde que a Noaj se le avisó que tenía que fabricar este barco hasta que empezó finalmente el diluvio a llover, perdón, podría haber llovido cualquier día, cualquier mes, pero tuvo que ser en Escorpio, que es un signo de agua y que es el fuego del agua, en que cayera esta agua destructora que destruyó todos los seres vivos del planeta, excepto aquellos que Noaj había resguardado dentro de esta teva, de este arca. Eso por un lado. Por otro lado, la siguiente historia importante de Babel, de Noaj, es la historia de la Torre de Babel, de Babilonia. La famosa Torre de Babel, que es donde la Biblia nos dice que se originaron los idiomas, las lenguas. Es decir, esta debe ser de los pocos lugares en la Torá donde te sé decir. Han visto que hay gente que con mucha facilidad, cuando uno les dice algo, dice, lo dice la Biblia en tal capítulo, tal... Génesis, tal... Este debe ser el único que siempre sé exacto, porque el capítulo es Génesis, que es el libro 1, el capítulo 11, ¿sí? El versículo 1. Es 1, es fácil de encontrarlo. En la porción de Génesis, en el capítulo 11, versículo 1, aparece esta historia de la Torre de Babel, y empieza la historia diciendo, no tengo acá un Humash para ver el texto exacto y traducirlo, porque a veces las traducciones no son muy, muy fieles, pero empieza diciendo que el mundo era de una sola lengua, y el valor numérico de cómo está escrito una sola lengua es el mismo valor numérico que Lashon Kodesh, que es una de las formas en cómo se llama a la lengua hebrea. En definitiva, hasta ese momento, en el mundo se hablaba una sola lengua,
que era el idioma hebreo, y esto es mucho antes de que hubiera un pueblo hebreo o judíos o como se les quiera llamar a quien lo que hoy se relaciona con el idioma hebreo. Y digo hebreo y no arameo. Eventualmente en la lengua de Babilonia fue el arameo, pero la lengua original que se habló en todo el mundo era el hebreo. Ahora, ¿por qué la historia nos lleva a Babilonia? En Babilonia vivía el único rey del mundo. En ese momento, todo el mundo era reinado por una sola persona, que era el rey Nimrod. Y este rey, específicamente, tenía la virtud de conocer todas las permutaciones de los nombres, con las letras hebreas, de los nombres de los ángeles, y contando con el poder de la unidad de todo un grupo de gente a quien él había convencido que con el conocimiento que él tenía de los nombres y la unión de ellos en construir esta torre, el proyecto de construir la torre no tenía realmente que ver con que llegaran al cielo, por decirlo de alguna forma, sino tenía que ver con que todos participaran en un proyecto en común, aunque era un proyecto malvado, pero en unidad, porque él también conocía que como parte del propósito de la creación, el ser humano vino a crear unidad entre las personas. Él sabía que contra ese poder, el poder de la unidad, ninguna otra fuerza sobre el mundo puede. Y lo que hizo fue convencer al pueblo de Babilonia a que todos en unidad y con felicidad construyeran esta tremenda torre como proyecto, y él iba a utilizar desde esta torre estas permutaciones de nombres para tomar control no solo del mundo físico como tenía hasta ese momento, porque la tecnología que él utilizaba era, él conocía los nombres de los ángeles y también sabía cuáles eran las permutaciones del nombre Yud-Kei Vav-Kei que regía sobre esos ángeles. Y utilizando esto podía comandar a los ángeles a que hicieran lo que sea que él quisiera por él. Pero la intención que tenía este rey era ver si a lo mejor también podía tomar control sobre esa entidad que nosotros hoy llamamos Dios. Conquistar los cielos. Conquistar los cielos también, no solo la tierra. Y ante esta situación, la única solución que se les ocurrió en los cielos para proteger el reinado de los cielos fue confundir las lenguas. Y esto de confundir las lenguas tiene que ver con simplemente crear desunión. Sabían que una vez que no hubiera unión entre la gente, que no se pudieran entender, eso era suficiente para debilitar el poder del rey Nimrod. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra semana, con Noaj y con Escorpio? Escorpio está regido por el planeta Marte, que es el planeta de las guerras. Y el planeta Marte controla a dos signos del zodíaco, a Aries y a Escorpio. Dos grandes guerreros en todos los ámbitos de la vida, desde el escorpiano, desde la persistencia y la perseverancia y una gran intensidad, el ariano, con esto de ir de cabeza y llevarse al mundo por delante, y los dos específicamente, los dos signos, con una gran corrección respecto a la lengua, ¿sí? Al uso del lenguaje. El escorpiano, el ariano, se dice el Zohar, tiene lo que se conoce como, con la influencia de Marte, la lengua de fuego. El ariano
sabe perfectamente y suele ser muy irascible y sabe fácilmente crear o ponerle combustible a los conflictos a través de la lengua. Siempre sabe exacto qué decir para hacer que la gente que está un poquito en discordia o en disputa se pelee aún más y se divida, y él conquiste. Cree que conquista de esa forma, creando caos a su alrededor. Y esa es su característica, la lengua de fuego. El escorpiano, por ser un signo de agua, el Zohar dice que tiene la lengua de hielo. ¿Sí? Es una lengua absolutamente destructiva, igual que la del ariano, pero es de hielo. Esto quiere decir que de hecho ningún otro signo del zodíaco tiene la capacidad de herir o de enfriar una situación con su lengua como el escorpiano. ¿Sí? Una persona viene con toda la emoción, con todo el entusiasmo de esto, del otro, y el escorpiano dice 2 palabras, ¿sí? Y lo desinfla como si hubiera agarrado una estalacnita de hielo, ¿sí? Y hubiera pinchado el globo con eso. Y siempre se excusa bajo el pretexto de los pies en la tierra, la realidad, del esto, lo otro, pero tiene una visión generalmente poco optimista de la realidad. Aquel escorpiano o ariano, Sí. conectado y consciente, y estudiando y aprendiendo las características, y el Rosh Hodesh particularmente, No debería sabiendo, ocurrirle esto. absorbe, digamos, esta energía, de qué manera atraviesa y de qué manera el resto de las demás personas que no somos estos signos. Entonces utilizamos estas características que tiene, pero también tiene otras características. Por supuesto. O sea, tiene una lengua de hielo, pero particularmente puede producir tal vez el enfriamiento de aquellas cosas malas, de aquellas cosas, calmar a alguien enfurecido también con esa lengua, digamos, ponerle positividad Sí, a un aspecto de ese escorpiano. Aries lo vamos a dejar para los Para programas Aries. del mes de marzo, cuando nos llegue la luna nueva de Aries, pero hablando específicamente de Escorpio, la palabra Escorpio en hebreo se dice y se escribe Akrav. Akrav, que quiere decir escorpio, o el animal, el escorpión, también en hebreo se dice Akrav. Se escribe, tiene 2 letras, una en las puntas, por decirlo de alguna forma, ¿sí? La letra primera y última son las letras Ain y Bet. Ain Bet, sabemos inmediatamente, aquellos que estudian Kabbalah saben que la combinación Ain Bet 72 está directamente relacionado con el poder de mente sobre materia, de utilizar la conciencia para dominar la mente y que la mente pueda establecer cómo se manifiesta el medio físico alrededor de una persona, es decir, la capacidad de controlar la realidad con la mente. Sí, que es lo que todos quisiéramos poder hacer. Está directamente relacionado con esto de Ain Bet. Los que saben un poquito más de Kabbalah saben que estoy hablando de los 72 nombres, estos famosos 72 nombres de Dios, que es la herramienta que Moisés utilizó para dividir el Mar Rojo. Entre medio de esas 2 letras, Ain Bet, en la palabra Akrav, está otra palabra en hebreo que es Kar. Kar quiere decir frío. El escorpiano en sí tiene la gran potencialidad de ser el individuo más espiritual del zodíaco, o por lo menos con el mayor impacto espiritual sobre este mundo. Un escorpiano corregido llega a alturas a donde ningún otro signo del zodíaco puede llegar, porque su corrección también es mucho más difícil de hacer. Y la corrección consiste en eliminar esta frialdad que tiene. Tiene una gran capacidad del manejo de la lengua porque tiene mucha sensibilidad. Es un signo de agua, fuego del agua. Y además tiene mucha calma.
porque el escorpiano, a diferencia de como la guerra en el ariano, se manifiesta en instantánea reacción. El mismo aspecto de guerrero en el escorpiano, como es frío y no caliente, se manifiesta en venganza. El escorpiano es el típico que te sonríe y te dice de que sí, no te preocupes, te perdono, y empieza a planear la venganza, ¿sí? Y aparte tiene una memoria respecto a lo que se dijo y lo que se hizo, una memoria rencorosa generalmente que dura, pueden pasar 50 años y se acuerda con lujo de detalle aquello que decidió que algún día iba a cobrar, ¿sí? Esa venganza. Entonces, cuando el escorpiano elimina ese aspecto de frialdad, de hecho tiene la lengua más poderosa, ¿sí? Porque puede ir al origen de la lengua, que es esta lengua madre. Por más, no importa qué idioma utilice, nosotros tenemos que saber que a pesar de que utilizamos cientos de idiomas y dialectos en el mundo hoy en día, detrás del idioma está la intención, y la intención de lo que uno dice está escrita en hebreo. Está escrito en un mismo idioma. Está escrito en un mismo idioma. Está escrita en el idioma del alma, el idioma de lo que se conoce como la Kavaná. Y ese idioma, el idioma que nuestro alma utiliza, el puente que utiliza son letras hebreas. Más allá de que muchísima gente no conozca el hebreo, no conozca las letras, el idioma de las almas es el hebreo, no por ser del pueblo hebreo, porque era el idioma original de Adam Kadmon, del hombre primordial, porque, como nos cuenta la Biblia, cuando Dios terminó de crear todo en el mundo, nada funcionaba. El pasto estaba, pero metido debajo de la tierra y no crecía. Los árboles también, los animales no se movían, nada funcionaba. Hasta que este hombre primordial miraba en el alma del animal o de la planta o del árbol, descubría cuál era la secuencia de letras hebreas que tenía esa energía y la mencionaba. Y en el momento que la mencionaba, traía vida a ese individuo o a esa planta, y crecía y comenzaba a funcionar. Esto también está directamente relacionado con el por qué, por lo menos cabalísticamente, evitamos mencionar nombres de ángeles como invocaciones. Porque tenemos que saber que cuando uno menciona cualquiera de estos nombres en hebreo, yo ahora por ejemplo voy a pensar en alguien que conozco para no estar pensando en que es en ese ángel específicamente, pero cuando una persona invoca al ángel Mijael, en realidad lo que está haciendo es que lo está llamando. Y aunque la persona no lo vea enfrente de él, llamó a esa energía, y esa energía tiene un uso específico. Se manifiesta y hay que saber tratarla, hay que saber dirigirla. ¿Sí? Si uno no la sabe dirigir, y la mayoría de la gente que trabaja con ángeles se autodenomina conocedores del cómo se dirige, y la verdad es que que si uno le pregunta a la mayoría de la gente ¿qué querés para tu vida?, la mayoría de las cosas que la gente pide no las tiene, porque si las tuviera en ese momento no sería lo mejor para ellos, porque todavía no tienen la vasija, no están preparados emocionalmente, físicamente, intelectualmente para a lo mejor tener eso que quisieran. Ahora, pedirle a una entidad que eso se manifieste en tu vida sin vos manifestarlo, no quiere decir, y que eso ocurra a lo mejor, no quiere decir que es lo mejor para vos. Sí, tal vez puedas controlar tu medio y hacer un montón de cosas, pero si no tenés la conciencia para poder ver la energía interna de las cosas y saber qué es lo que es verdaderamente bueno, es preferible no invocar fuerzas y nombres. Los cabalistas, por lo menos, a ese tipo de invocación ya lo consideran Kabbalah práctica, Kabbalah Maasit,
y la Kabbalah Maasit está prohibida para la gente común, para incluyéndome a mí, a cualquiera de estas personas que se autodenominan maestros de Kabbalah, ¿sí? Esa Kabbalah no es para alguien que sabe mucho de Kabbalah, es para gente que ha desarrollado su Ruach y la iluminación ha bajado en ellos y pueden ver, ¿sí? Y la verdad, lamentablemente, no hay de esa gente en el mundo hoy en día. Las personas que ignoran los ángeles, que por alguna razón no saben, no quieren, no entienden, etcétera, están muy lejos de ser afectados por estas energías, o de alguna manera pueden estar conectándose con algo que en realidad no les hace daño y por alguna razón están... Bueno, hay que saber que primero que nada hay que entender que el sistema de este universo funciona a través de ángeles. Digo, hay personas que dicen, yo no nombré un ángel nunca. Está perfecto. Digo, ¿no? Conciencia de decir... Pero eso no quiere decir de que nunca haya interactuado con ángeles y que esos ángeles no lo hayan ayudado o no... ¿sí? O muchas personas de otro lado están diciendo, Los Ángeles, yo no sé... No, California, no sé Los Ángeles, California. No sé de qué están hablando. En realidad tenemos que entender que la palabra ángel, que en hebreo es malach, también quiere decir mensajero en hebreo. Y básicamente un ángel es un paquete es un conducto que transmite energía. De hecho, el Zohar dice de que en el planeta Tierra ¿cómo se dice un blade de pasto? No debe haber una, en inglés se dice un blade of grass, una hojita de... Bueno, ¿sí? Sé que hay una palabra en español. Otra cosa, por eso digo, no. Me quedo pensando. Una hojita de pasto, ¿sí?, no crece del suelo sin un ángel al lado que le diga que crezca. Así que para los que les gusta pisar el pasto cuando hay un camino por donde caminar, siempre es preferible no caminar sobre el pasto, es preferible caminar a menos que sea por una razón específica de poner los pies en la tierra y de una cuestión energética. Que juegan al fútbol se están preguntando también, ¿qué hacemos? Esos pastitos fueron pensados para ese uso. Entonces, pero hay que entender, nada ocurre en este mundo sin la intervención de un conductor de energía. Y eso es lo que se le llama ángeles. Hay ciertos conductores de energías y de ciertas energías que son mucho más... Es como decir la diferencia entre mi conexión Wi-Fi en el teléfono y el nodo de la antena repetidora, que ya es un caño mucho más potente, y más aún el backbone de AT&T en Estados Unidos, y de donde salen a los satélites. Hay distintos conductores de energía y hay distintos niveles de ángeles. Esos grandes conductores tienen nombres, y los nombres que tienen son todos nombres en hebreo, y el manejo de esa tecnología es mejor dejársela a los técnicos que conocen realmente que conocen, porque mucha gente que entra en internet y es muy hábil en navegar internet puede sentirse un técnico, pero técnico es el que sabe exactamente cómo trabaja esa conexión entre el satélite y la torre, y de esos hay pocos. Sí. Vamos a estar diciéndonos a una pequeña pausa y volviendo en unos minutos. No se vayan, ya volvemos. Experiencia. Es otra experiencia. Y aquí con esto de Los Ángeles es algo parecido. La gente piensa que sabe manejar y a veces no se da cuenta que al mencionar estos nombres, al invocar entidades y demás, está subiéndose a un auto que piensa que tiene 150 caballos de fuerza y está apretando el acelerador en un Fórmula 1 que se siente muy bien al principio, pero a lo mejor está yendo derecho a darse el palazo de su vida contra una pared de cemento. También pasa con las personas que, digamos, por alguna manera, por estudiar o educarse o pensar, ignorar absolutamente estas cosas y esto no tiene ningún sentido, los ángeles no afectan en mi vida, yo no los nombro, no los cito, y además, porque sé y conozco y veo, no estoy influenciado para nada, realmente mi vida está absolutamente fuera de ese aspecto. Pero después están
de alguna manera contándonos, escribiéndonos o hablando o contando al mundo o manifestándose, no entendiendo bien qué sucede a su alrededor, por qué el caos, por qué sucede lo que sucede, por qué no hay orden o por qué han tomado decisiones y no ha sucedido como quisieran, por qué se sienten de una determinada manera. Y después a veces esas mismas personas diciéndonos, venía en la moto, el camión de frente no lo vi y sentí que alguien me levantó de los brazos y me sacó de la moto y la moto quedó debajo del camión y yo quedé parado en la calle y no me pasó nada. ¿Sí? Y, qué sé yo, vivimos en un mundo que pocas cosas se explican verdaderamente con los 5 sentidos o con la mente racional. Pero bueno, en definitiva, vamos a hablar un poquito de... Hablamos ya sobre Escorpio, sobre el hecho de que todavía es Rosh Hodesh, y una de lo que le recomendamos a la gente que aproveche estas horas hasta hoy a las 6:30 de la tarde, que todavía sigue siendo maniable la energía del mes, en aprovechar primero que nada los aspectos positivos de Escorpio. Escorpio tiene una intensidad para hacer las cosas que pocos signos del zodíaco lo tienen, una perseverancia y un deseo de excelencia. Hay una autoexigencia muy fuerte en los escorpianos. En lo positivo, eso, tratar de tomar ventaja de toda esa energía que tiene Escorpio, porque Escorpio es el primer mes de manifestación después de Rosh Hashanah. En hebreo, el nombre del mes que entramos ahora con esta luna nueva es Heshvan. Todos los meses del año en hebreo tienen un nombre, como sería lógico, agosto, septiembre, ¿sí? El nombre de este mes es Heshvan, pero este mes tiene un apodo, ¿sí? Es conocido tradicionalmente como Mar Heshvan. Mar en hebreo quiere decir amargo. Y en la clase de Zohar explicamos de esta semana pasada sobre la porción de Noach, explicamos de uno de los aspectos que crean amargura en la gente, que tiene que ver con la vamos a decirlo así, con no tener relaciones sexuales de la forma más espiritualmente posible. Que no es el tema de este programa, a lo mejor algún otro día hablaremos del caso. Pero esta idea de Mar Heshvan, de amargo Heshvan, la palabra Mar, si uno la da vuelta, escribe otra palabra en hebreo que es Ram. Ram quiere decir elevado. Si uno dijera Ram Heshvan en lugar de Mar Heshvan, pasa de amargo a elevación, a elevado. Y este es el propósito de Escorpio. En muchas mitologías, el símbolo de fuera de la Kabbalah, en muchas mitologías se habla de que el trabajo del escorpiano es ir de este animal rastrero que es el escorpión a convertirse en un águila, una especie de transmutación que tiene que ver con esto de la elevación de esas características muy materialistas y mundanas, sobre todo respecto a lo sexual que tiene el escorpiano. El escorpiano suele estar en el top 10 de los cuando uno ve la gente en el mundo que tiene disfunciones sexuales, sea por llegar hasta adicciones sexuales o el uso de la sexualidad como el foco central, el eje de su vida, o todo lo contrario, tener hasta repulsión por el sexo y cero deseo, y esto sabemos que tiene que ver con el diluvio y con la corrección de la generación de Noach, que su principal corrección era el manejo de la sexualidad. Sin embargo, el escorpiano tiene esta capacidad innata porque tiene ese deseo de excelencia, esa autoexigencia y la persistencia para lograr cosas, que si el escorpiano empieza a estudiar espiritualidad
y decide, porque hay una gran diferencia. Al escorpiano le encanta estudiar espiritualidad, pero no le gusta mucho practicar espiritualidad. Si decide... Eso es de todos los signos, me parece. Sí, me parece que eso es del humano. Común del humano. Del humano. Cuando el escorpiano decide algo, lo logra. ¿Sí? El escorpiano y el capricorniano son signos que cuando quieren algo van hasta el final y lo consiguen, no importa lo que cueste. Con lo cual, cuando el escorpiano quiere crecer espiritualmente, está dispuesto a ponerle el cuerpo a eso, porque el escorpiano también tiene un cierto aspecto de autodestrucción que puede ser positivo respecto a si es autodestruir el ego. ¿Sí? Utilizar esa capacidad que tiene. Sabemos que no hay nada en el mundo que no tenga una contraparte positiva. Para cada aspecto negativo de algo hay un uso absolutamente positivo y altruista de esa misma cualidad. Y ese es el gran desafío de este mes. Un mes de mucha intensidad en donde focalizado correctamente nos puede llevar a todos, y ahora ya no hablo solo de los escorpiones, nos puede llevar de estarnos arrastrando como el escorpión a volar por los cielos como un águila. Esa es la energía que tenemos disponible y hay que aprovecharla. Para aprovechar esto hay que entender el concepto de Noaj. Noaj en hebreo, además de... Hago una pregunta, Javier. Sí. Si aquellos que están escuchándonos, intentando entonces establecer de qué manera llevar esta energía ahora en sus vidas, aprovechar estas horas... Comenzar cosas nuevas. Cosas que quieren hacer, ¿no? Sí, cosas que quieren hacer, cosas que quieren dejar de hacer, que todos esperan hasta el 1 de enero para decidir cambiar sus vidas. Ese no es el momento. En Capricornio es prácticamente imposible cambiar tu vida porque es un mes rígido, sin posibilidad de cambio. Si lo quisieras hacer en Sagitario, tendrías todo el empuje de la energía milagrosa de Sagitario, pero no tendrías la persistencia. Y en el camino espiritual, la principal, el pilar de la espiritualidad son la humildad y la persistencia, Netzachod, ¿sí? Son los umbrales, y esa es la energía de Escorpio. Querías empezar una dieta, no esperes a enero o a diciembre, hoy, antes de las 6 de la tarde. Querías hacer algo distinto, empezá hoy. Querías cambiar, querías dejar de pelearte con alguien, querías dejar de ser de una cierta manera, empezá a tratar de hacerlo hoy. Porque hace tu lista de aquellas cosas que ejemplificas, las resoluciones de año nuevo, ¿no? Las resoluciones de aquellas cosas que querés en tu vida o que estás esperando hacer, que tenés la idea y que estás esperando el momento. Llegó el momento. Ahora sí, es este momento donde puedes hacerlo. Y este mes, sobre todo. Y ahí me respondiste de qué manera se aplicar, utilizar este conocimiento y llevarlo entonces a la práctica, a la acción. Y te interrumpí porque otro concepto era Noaj. La energía de la semana es la porción de Noaj, el personaje Noé, ¿sí? el del arca, famoso arca de Noé. Noaj, en hebreo, la semana pasada Dios creó el mundo en Bereshit y antes de que terminara la porción dijo, ¿sabes qué? Me salió mal. Vamos a destruirlo todo y vamos a inundarlo todo y vamos a hacer un mundo nuevo. Pero al final de la porción de Bereshit dice una frase que dice Benoach matzahen benei Hashem, y Noaj encontró gracia en los ojos de Dios. Y los cabalistas nos dicen, ¿qué quiere decir esta frase? Que dice Benoach matzahen y Noaj encontró gracia. Esta palabra gen, que es Het Nun, es un acrónimo para Jochmat Nistar. Noaj fue en su generación el único que descubrió la Kabbalah, el Jochmat Nistar, que es el conocimiento oculto. Y como Dios vio que había una persona que había agarrado la onda, de que había algo más que el mundo físico y todo este frenesí sexual que estaba ocurriendo en el planeta, Dios decidió que valía la pena conservar este mundo y que ahora volvieran a ser toda la humanidad de los hijos de Noaj. La palabra Noaj también, que es por cierto al revés de Jochmat Nistar,
¿sí? Noaj son las mismas letras que gen, pero al revés, es decir, lo contrario, quiere decir cómodo. La palabra Noaj es comodidad, y la clave del conocimiento de la Kabbalah, de conocer las reglas del universo, es la no comodidad, lo Noaj, el no caer en complacencia, no caer en sí, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer a mi tiempo y después veo y no, pero sí las cosas están bien, si no está roto, ¿para qué arreglarlo? Este concepto de lo Noaj, hay una sección muy importante en un libro que se llama Las 138 aperturas, escrita por el Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que fue un gran cabalista italiano del año 1700, que habla del concepto de velocidad de espíritu, de que no se puede decir que uno es espiritual. Nosotros tendemos a pensar que la espiritualidad es meditar, calmar la mente, respirar. Bueno, eso es una herramienta para lograr ciertos niveles de iluminación. Pero ser verdaderamente espiritual requiere de ligereza de espíritu, de que cuando se te viene el pensamiento de que tenés que hacer algo positivo por alguien, lo tenés que hacer en ese momento. No podés esperar, no darle oportunidad al tiempo para que la energía se diluya. En la persona que no hay rapidez, que no hay velocidad de espíritu, la Shejina no puede asentarse. De hecho, una de las cosas que conocemos de los sacerdotes en el templo, el sacerdote en el templo no tenía una obligación horaria. Podía ir a trabajar 10 minutos, 2 horas o 10 horas. Pero mientras hacía el trabajo, lo hacía descalzo sobre el piso del templo, que dicen de que era tan frío que si la persona se quedaba parada en el piso, se pegaba al piso. Y esto era así para que en el momento que el sacerdote empezaba a hacer ese trabajo espiritual, no podía parar, tenía que ir, hacer, y no tenía obligación de hacerlo durante 8 horas. Si quería podía hacerlo solo 10 minutos, pero mientras estaba haciendo el trabajo espiritual, es no quedarse, lo noaj, no a la comodidad, no a esto de, bueno, voy a voluntariar o voy a hacer lo que sea, pero después de que me bañe, después de que sea, cuando sea cómodo. Por eso le pasa a las personas que no entienden por qué ayer estaban de una manera entusiasmados con algo, dijeron, bueno, mañana lo hago, y el otro día están sintiendo cómo ya... ¿Será buena idea? Sí, empiezas a dudar, no tenés tantas ganas, particularmente, y no entendés por qué perdiste esas ganas cuando ayer parecía lo mejor que ibas a hacer. Ligereza de espíritu se llama. Prenderse justamente de esa intensidad en ese momento nos transforma en esas personas espirituales. Dejar la flojera o dejarla pasar te transforma justamente en este espacio de comodidad que evidentemente no transforma nuestras vidas. Sentado allí en el sillón... Acumula conocimiento y después es interesante tener una charla con esa persona en un plano intelectual, pero la gente más interesante en el mundo es la que hace, no la que solo piensa. Entonces, y el que hace se equivoca, ¿sí? Pero esta es una de las de las garantías que tiene este mundo, que cuando pones las cosas en práctica tenés la posibilidad de equivocarte y de que sucedan cosas de una manera divina y no solo como la planeaste. Así llegamos al final de nuestro programa. Espero que haberlos ayudado en este programa para llevar a la acción en un momento importante, por supuesto, en este Rosh Hodesh. Así que, Javier, nos vamos a estar encontrando el próximo miércoles. El próximo miércoles, y un muy buen mes de Escorpio para toda la gente que nos escucha.